Vamos a ver hoy alguna parte de lo que es la norma técnica, la 02, lo que es la declaración de enfermedades ocupacionales. Sobre todo lo que es el capítulo 2, el capítulo 2 pertenece al título 4, o sea, título 4, capítulo 2, ¿verdad? Donde hay cierta, digamos, allí dudas que se han presentado. Entonces dice, el capítulo 2 dice, investigación de la enfermedad ocupacional. Entonces dice, 1, de la función de investigación de las enfermedades ocupacionales. 1.1. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe de investigar las enfermedades ocupacionales con el fin de explicar lo sucedido, realizar el diagnóstico correspondiente y adoptar los correctivos necesarios sin que esta actuación interfiera con las competencias de autoridades públicas, además de asegurar la protección de los trabajadores y las trabajadoras contra toda condición que perjudique su salud, producto de la actividad laboral y de las condiciones en las que ésta efectúa. Dice que es el servicio de salud y seguridad el que debe investigar la enfermedad ocupacional. Ahí está antes, pues. Ahora dice que sin que te infiera con las competencias de las autoridades públicas. Las autoridades públicas tenemos los tribunales. Pues, de pronto que se lleva a un tribunal y eso, que es una autoridad pública. O sea, habría que someterse a eso si es necesario a la parte de los tribunales, pues. Entonces dice que el 1.2 dice, se realizará la investigación de la enfermedad basándose en el análisis de la actividad de trabajo, considerando las áreas, actividades y operaciones que se ejecuten o ejecutan durante el tiempo de exposición a fin de identificar los procesos peligrosos asociados al objeto del trabajo, al medio de trabajo y a la organización y división del trabajo, las condiciones inseguras, insalubres o peligrosas que existieron o persisten en dicho puesto de trabajo. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Cómo se va a hacer la investigación de esa enfermedad ocupacional? Pues primero que todo tenemos que saber en qué se desempeña ese trabajador en la empresa, ¿verdad? Y también me habla de que debió en ese puesto de trabajo identificarse los procesos peligrosos. Ya sabemos que son procesos peligrosos, ¿verdad? Que es lo que surgen dentro de una actividad productiva, donde existe, como dice aquí, los objetos, ¿verdad? El objeto de trabajo, que son las materias primas, el objeto de trabajo, los medios, que son los equipos, las herramientas, todo aquello que se utiliza para transformar la materia prima. Inclusive dentro de los medios también se encuentra todo lo que es lo que le corresponde a donde se encuentra el trabajador, el medio ambiente de trabajo que hay allí, cómo es el puesto de trabajo, cómo es el galpón donde él trabaja, todo eso estaría contemplado también dentro de los medios. No solamente los medios vamos a tener en cuenta la maquinaria, los equipos, las herramientas, sino también entra en cuenta todo el medio ambiente en que se encuentre sujeto ese trabajador. También, y la organización y división del trabajo. Y la división, ¿qué es la división y organización del trabajo? Es qué horarios trabaja ese señor, diurnos, nocturnos, trabaja horas extras, se le dan vacaciones, se le dan descansos. Todo eso entra dentro de lo que es la división del trabajo. Ahora, cuando los puestos de trabajo ocupados por la trabajadora afectada o el trabajador afectado no existan o existen modificados al momento del estudio, se realizará una reconstrucción, investigación retrospectiva del caso, exhaustiva, tomando en cuenta la declaración del trabajador afectado. También puede ser los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, digamos, ya en el momento en que se presenta esa enfermedad ocupacional, ya él no está trabajando allí en Los Hornos, está en otro sitio. Entonces, ¿qué pasa?
Dice que se reconstruye lo que había en aquel entonces a través de la declaración del mismo trabajador o a través de los testigos. Y así seguiremos viendo lo que tiene en cuenta esa investigación. Y dice el 1, luego dije el 1.4, dice ahora a lo que nos corresponde. El punto 2 del título 4, capítulo 2, ¿no? El título 2 dice elementos a considerar para la investigación de las enfermedades ocupacionales para su declaración. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros para declarar esa enfermedad ocupacional? ¿Qué es lo que vamos a declarar? Entonces, el título 2, numeral 2, nos dice elementos a considerar para la investigación de una enfermedad ocupacional. Primero, 2.1, dice datos de la trabajadora o el trabajador. Ahí están todos los datos personales. Y luego nos dice también de que el 2.12 dice relación de horas extras laborales por la trabajadora o el trabajador durante el tiempo de la exposición de los procesos peligrosos asociados con la enfermedad, describiendo el número de vacaciones disfrutadas, la duración de cada una y si son realizadas exámenes médicos antes, durante o posterior al reintegro, enunciando el tipo de examen por lo menos el último año. Eso es lo que sigue refiriéndose al numeral 2, a los elementos a considerar, que es los datos del trabajador y trabajadora. También dice que el 1.3 dice información recibida por escrito acerca de los principios de la prevención, condiciones inseguras e insalubres presentes en el ambiente laboral del puesto a los puestos ocupados. Usted sabe que cuando se va a hacer una actividad, siempre digamos, el servicio tiene que explicarle a ese trabajador, aquí hay estos y estos y estos riesgos. Y para que no sea esto, tiene que hacer esto y esto. Es lo que dice que tiene que también llevar eso. El 2.1.5 le habla sobre los antecedentes laborales, mencionando la empresa y actividades que realizaba cronológicamente. Si ese trabajador trabaja laborando en otra empresa, va a mencionar la empresa, la duración que estuvo en ella y el oficio que desempeñaba. El 2.1.6 dice descripción del cargo o los cargos ocupados indicando el o los puestos habituales de trabajo, información que debe ser descrita en forma cronológica en atención a los cargos ocupados durante el tiempo de exposición a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad. Ese 2.1.6 está diciendo de que tiene que mencionar todos los puestos que ha tenido en esa empresa donde actualmente él trabaja. Puede ser que haya rodado por varias áreas, o puede ser que esté uno solo, no haya ido, no esté sino trabajando en una sola área, pues eso es lo que tienen que explicar allí. Y también dice que fuera de explicar eso, tiene que tener, digamos, una exposición de los procesos peligrosos que existían en ese puesto de trabajo. Seguimos. Otro punto a considerar. El 2.2, datos de la gestión, seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya llevamos dos situaciones que vamos a tener en cuenta para la declaración de la enfermedad ocupacional, ¿verdad? Entonces tenemos ahora datos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice eso? El 2.2.1 dice, servicio de seguridad y salud en el trabajo se deberá mencionar si existe o no, si es propio o mancomunado. En caso de existir, deberá indicar su conformación y fecha, horario, funciones realizadas durante el periodo en que se está realizando la investigación, personas que lo integran, con los datos de identificación personal y con los cargos que ocupen. Muy claro ahí, ¿no? Dice que en ese punto de los datos de gestión, va a indicar si en el momento en que este señor existía allí trabajando, había un servicio de seguridad laboral, sí o no. Y si existe, decir la fecha en que constituyó, decir los profesionales que tiene ese servicio de salud y seguridad en el trabajo. También habla de que
se deberá mencionar si ese servicio de salud y seguridad en el trabajo es propio o es mancomunado. Por allá en el artículo 13, ¿verdad? Nos habla lo que son los servicios mancomunados. Se dice que un servicio mancomunado cuando la empresa no tiene más de 50 trabajadores, ¿verdad? Cuentan, o sea, el mínimo de trabajadores son 50, puede formar un servicio mancomunado. Pero también establece que puede ser también entre 50 y 250 trabajadores cuando estos trabajadores estén contemplados dentro de una lista de actividades en el artículo 13. Si ellos realizan esos trabajos, allí nombran una cantidad de empresas, entonces si ellos están en esa lista del artículo 13, entonces ya se pueden mancomunar las empresas que tengan entre 50 y 250 trabajadores. Hay que tener bien claro eso entre lo que es un servicio mancomunado y un servicio propio. También nos habla de que los mancomunados puede ser de tipo 1 o de tipo 2, ¿verdad? De tipo 1, de tipo 2. ¿Qué es un servicio mancomunado tipo 1? Es cuando la empresa que está contemplado dentro de lo que dice ahí el artículo 10, es el 13, sí. Dice que aquí el servicio tipo 1, la empresa contrata varios profesionales, para que ellos como tal conformen un servicio de salud y seguridad en el trabajo. Pero ese servicio de salud y seguridad en el trabajo generalmente no lo representa una empresa como tal, sino la empresa, por ejemplo, tiene 30 trabajadores, un ejemplo. Entonces él llega y contrata a un médico ocupacional, contrata a una enfermera ocupacional, contrata a un psicólogo, contrata a un nutricionista, pero a nivel personal lo contrata. O sea, no es una empresa la que está brindando los servicios, sino son profesionales que la empresa busca para que comiencen a hacer las funciones de un servicio. Eso sería el tipo 1. Y el mancomunado tipo 2 es cuando la empresa busca ya a una empresa prestadora de servicios. Ya, o sea, la que le va a hacer la función del servicio de salud y seguridad del trabajo va a ser una empresa que se dedica a eso. Esa es la diferencia entre el mancomunado tipo 1 y el mancomunado tipo 2. El tipo 1, la empresa busca profesionales independientes, busca por aparte el médico, el enfermero, el psicólogo, el nutricionista, ¿verdad? Con el fin de que ellos conformen el servicio, pero que realmente no van a estar en la empresa, sino que ellos el médico está en un determinado sitio, el nutricionista. Pero, ¿qué pasa? Como él lo contrató para que hagan el servicio, ellos van a estipular el médico cuántas veces va a venir digamos, al mes aquí. El psicólogo cuántas veces va a venir acá. Mientras que el tipo 2, mancomunado tipo 2, ya es una empresa que le va a prestar los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Esas empresas son muy buenas. Por ejemplo, aquí en Barquisimeto había una empresa dedicada a eso, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Se elabora un registro, por ejemplo, Afiro y Asociados. En su objeto de la empresa dice que el objetivo de esa empresa es brindar el servicio de salud y seguridad en el trabajo a empresas que no cuenten con los requisitos para tener un servicio propio. Eso es lo que va a decir ese documento. Y ya supongamos ustedes pueden establecer una empresa de servicio de salud y seguridad en el trabajo.
y buscan empresas pequeñas para brindarles el servicio. Ahora, ¿dónde debe estar ese servicio de dónde están los profesionales que contrata esa empresa? Generalmente ella llega y, supongamos, Afiro tiene un local y allí tiene su personal, tiene a su médico, tiene a su enfermero, tiene a su psicólogo, tiene su personal allí, la empresa que va a prestar los servicios. O también de pronto ella tiene ese personal, lo tiene en alguna de las empresas que le está prestando el servicio. Ahora seguimos con lo que estamos viendo aquí. El 2.2 dice que el programa de seguridad y salud en el trabajo se deberá mencionar si existía en función un programa de seguridad y salud en el trabajo durante el tiempo de exposición a los procesos peligrosos o riesgos asociados al objeto, medios, organización y división del trabajo. En caso de ser permitido, deberá indicar si fue elaborado bajo los criterios establecidos de la norma técnica del programa de seguridad. Está diciendo el 2.2.2 que si el programa de seguridad y salud en el trabajo fue realmente elaborado, si fue elaborado y existe y está en actividades, ¿verdad? Ese programa que elaboró el Servicio de Salud y Seguridad del Trabajo debe estar de acuerdo a la norma 01 2008, ¿verdad? Tiene que estar de acuerdo. Ese programa que elaboró el servicio tiene que estar de acuerdo a la norma 01 2008. ¿Por qué? Porque es que puede haber un programa, en una empresa puede haber un programa de seguridad y salud en el trabajo. El problema es que se hizo deliberadamente, pues no se sujetaron a la norma, a lo que dice la norma 01, a la norma técnica 01 2008. Si no se sujetó a la norma 01 2008, ese programa que elaboró el servicio no tiene validez. Ya ahí comienza a perder la empresa, en este caso, lo que la reclamación que está haciendo el trabajador sobre enfermedad ocupacional, porque ese programa no lo reconoce INSACEL, no lo reconoce. Luego sigue el 2.2.3. El Comité de Seguridad y Salud Laboral se deberá mencionar si estuvo constituido o precisando la fecha de constitución del mismo y durante el tiempo de exposición a los procesos peligrosos o riesgos asociados a la enfermedad del trabajador y trabajadora afectado al momento de la manifestación de la enfermedad, las demandas realizadas por los delegados o delegadas de prevención y las acciones tomadas por el Comité de Seguridad y Salud Laboral con relación al puesto de cargo. ¿Qué le está diciendo el 2.2.3? Dice que el Comité de Seguridad y Salud Laboral tiene que haber estado constituido cuando comienza a aparecer los síntomas de esa enfermedad ocupacional. Estamos hablando de que ya habló de que tenía que estar constituido el Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ahora dice en 2.2.3 que también debe estar constituido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También tenía que haber estado ese comité constituido. Y si está constituido, tiene que mencionar los datos de su constitución. ¿Ya? O sea, esa es otra de las condiciones que le exigen en ese informe que le está pasando. Recuerden que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, artículo 46, ¿verdad?, del OXIMAT, dice que es un órgano paritario, ¿no?, donde está representado por unos representantes de la empresa y unos representantes de los trabajadores, y que esos representantes de los trabajadores se llaman delegados y delegadas de prevención. Luego vemos el 2.2.4, donde dice inscripción de la trabajadora o el trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Se deberá mencionar la fecha de inscripción del trabajador o el trabajador ante el instituto y anexar copia de constancia de la inscripción ante el organismo.
¿Qué le dice al 2.4? De que ese trabajador que está reclamando la enfermedad ocupacional tiene que haber estado inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Imagínense. Si ve ya cuánto lleva la condición que está colocando. Entonces, si no está inscrito en el Instituto Venezolano del Seguro Social, pues sigue perdiendo la empresa. Seguirá perdiendo la empresa en su intento de demostrar que no es una enfermedad ocupacional. Entonces, ya tenemos el 2.2, que fueron los datos de la gestión de la seguridad y la salud. El otro punto a considerar, es el 2.3, que es criterio higiénico ocupacional. O sea, ya llevamos 3, ¿verdad? El criterio higiénico ocupacional. Dice, por medio del análisis de la actividad de trabajo se deberá describir y especificar el informe en los siguientes elementos en el criterio higiénico ocupacional. El tiempo de exposición en o los puestos de trabajo se deben reflejar las jornadas diarias y semanales, ¿ya? ¿Cuál era el horario de ese trabajador allí? ¿Cuál eran sus turnos para esas jornadas? Incluyendo las horas extras que trabajaba, así como también el cumplimiento de los permisos de trabajo, si se le habían dado permisos de trabajo, si tenía reposos médicos durante el tiempo de exposición a los productos peligrosos y a los riesgos asociados con la enfermedad. Podría ser que él estaba arrastrando ya una X patología. Entonces, para esa patología a él se le habían dado, por ejemplo, permisos de trabajo o se le habían dado reposos, porque ese ciudadano que está reclamando, si es que venía padeciendo esa enfermedad que él reclama, tiene que haber sido llevado a un monitoreo, ¿verdad? Un monitoreo completo. Ahora dice el 2.3.2, condiciones de trabajo asociadas a la patología y a los procesos peligrosos derivados del proceso. Las condiciones del trabajo asociadas a la patología, o sea, si ese trabajo que él estaba participando allí, si él era en un horno, si su trabajo era un horno, la enfermedad que él está reclamando podrá depender de ese trabajo. De pronto él está reclamando una enfermedad que no tiene nada que ver con su puesto de trabajo. Entonces, eso lo tiene que aclarar el Servicio de Salud y Seguridad del Trabajo. También dice intrínsecos al objeto de trabajo y sus transformaciones. Ya que puede ser que esa enfermedad que él está reclamando se derivó. Un ejemplo, él trabaja en un horno, entonces dice que de las características intrínsecas de ese horno que le puede estar produciendo esa enfermedad ocupacional. Por ejemplo, la condición intrínseca de los hornos realmente es calor, ¿verdad? Algo intrínseco, calor, pues. Dice también 2.3.2.3, derivados de la actividad de trabajo, es decir, la interacción de la trabajadora o del trabajador con los medios. Recuerden que los medios son, ¿cuáles son los medios? Las herramientas, los equipos, la materia prima y el ambiente de trabajo. Y los objetos de trabajo, que es las materias primas. O sea, de pronto esa enfermedad es derivada del medio de ambiente del trabajo, o puede ser derivado de algún problema que tuvo con un equipo, con una maquinaria, ¿no? También dice o puede ser derivado de los objetos, o sea, de la materia prima. Hay materias primas que son muy peligrosas, ¿verdad? Puede ser materias químicas, puede ser materias biológicas, etc. Pero también dice que esa enfermedad puede ser derivada de la organización del trabajo. ¿Cuál es la organización del trabajo? Ya dijimos los turnos, las horas extras, las vacaciones, el estrés laboral, el trato con sus compañeros. Todo eso sería la división del trabajo. O sea, puede ser que esa enfermedad sea derivada de ahí. De pronto
él trabaja muchas horas extras, wow, no se le da descanso a nada. Puede ser que también sus horarios eran nocturnos, también muchos horarios nocturnos, y ahí iba a depender una cantidad de riesgos. Todo eso es la división del trabajo, ¿verdad? El 233 dice monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo y del puesto de trabajo. Monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente del trabajo. El servicio monitoreaba las condiciones y el medio ambiente del trabajo, monitoreaba ese puesto allí, lo hacía permanente, lo hacía semanal, lo hacía mensual. ¿Cómo hacía ese monitoreo de los procesos peligrosos que existían en ese puesto de trabajo? Dice, expresando los resultados obtenidos e indicando expresamente los valores técnicos de referencia según la legislación vigente. ¿Qué nos quiere decir? Que en ese monitoreo que el servicio realizaba, expresaba los resultados obtenidos indicando expresamente los valores técnicos. Cuando hablamos de valores técnicos, le hacían las mediciones de ley, por ejemplo, cómo estaba el ruido en ese puesto de trabajo, cómo estaba la temperatura, cómo estaba la iluminación, cómo estaba la velocidad del viento. Se le hicieron esos estudios cuando se le hacía el monitoreo al puesto de trabajo, o no se le hacían. Entonces, todo eso, usted sabe que cada vez que se hace un estudio del puesto de trabajo, todo eso se levantan los informes, y todos esos informes son los que van a anexar aquí a este proyecto que está haciendo el servicio para enviárselo a INSACEL para declarar la enfermedad o no ocupacional. El 2.3.4 dice descripción de los agentes etiológicos, o sea, los etiológicos de los que producen los causantes de enfermedad, ¿no? La descripción de los agentes que habrían allí. Recuerden que hablamos de los agentes, ¿no? Lo que pueden ocasionar riesgos, pueden ocasionar enfermedades, pueden provocar accidentes, pueden provocar enfermedades ocupacionales. Entonces, los riesgos o agentes, por ejemplo, los agentes químicos, los agentes físicos, los agentes biológicos, las condiciones meteorológicas, los factores psicosociales. Todo eso es la descripción de los agentes etiológicos que existían o existen en ese puesto de trabajo, de la cual hay un trabajador que está reclamando una enfermedad ocupacional. Dice el 2.3.5, controles realizados en la fuente. En la fuente quiere decir en el mismo propio, qué controles se hacían en el mismo propio puesto de trabajo, ¿verdad? En el medio, estamos hablando del medio ambiente del trabajo y de los controles administrativos. Allí se habla de controles administrativos cuando, por ejemplo, se hizo el estudio de los productos peligrosos y, por ejemplo, las recomendaciones que se dio, hay que cambiar esos guantes. Y ese informe se lo pasaron a la parte administrativa, a la parte de gerencia. Entonces, se enviaron esos controles administrativos y la gerencia cumplió con esa dotación que en este momento pedía el servicio. El 2.3.5.4 dice, equipos de protección personal utilizados en el puesto de trabajo, objeto de estudio con sus especificaciones técnicas demostrando la imposibilidad de utilización de las medidas de control en la fuente o en medio que justificaron su utilización. Entonces, los equipos de trabajo de protección personal en ese puesto de trabajo se estaban dando, los equipos de protección personal. Esos equipos de protección personal se correspondían a la actividad que realizaba este ciudadano. Habría que verlo, ¿verdad? Entonces dice especificaciones técnicas de ese equipo de protección personal, que el casco
se correspondiera a esa actividad laboral, que las botas se correspondieran a esa actividad, etcétera, etcétera. El 2.3.6 dice aspectos de seguridad y salud considerados en el diseño del puesto de trabajo. Entonces, aspectos de seguridad en el diseño, dice, cada caso a investigar debe contener estos elementos específicos para la construcción de criterio higiénico ocupacional, tomando en cuenta los detalles técnicos y científicos inherentes al proceso peligroso, detallando la presencia de los mismos, su interacción con el trabajo, tiempo y niveles de exposición implicados en la patología a investigar. ¿Qué me está diciendo ahí? Dice que en cada caso a investigar se debe conocer el criterio higiénico ocupacional. ¿Qué es el criterio higiénico ocupacional? Son todos los aspectos técnicos y científicos que se pueden dar en el puesto de trabajo. Ejemplo, dentro de esos lineamientos específicos, la maquinaria. ¿Era la maquinaria la apta para ese servicio? ¿Ve? El área de trabajo es el específico para poder desarrollar esa actividad. ¿Sí o no? También dice que todo eso, tanto los equipos, las maquinarias y el ambiente de trabajo, tienen que ser inherentes al proceso de trabajo, o sea, tienen que corresponderse a eso, ¿no? Puede ser que estemos utilizando un equipo ya fuera por allá de la época de piedra, pues ya no se corresponde a lo actual. Puede ser que el sitio de trabajo sea un sitio que no tiene unas normas técnicas, digamos, de arquitectura, etcétera. Dice en el 2.3.8, en los casos donde la trabajadora afectada o el trabajador afectado haya laborado en diferentes puestos de trabajo durante su tiempo de permanencia en la empresa, se deberá realizar un estudio por cada puesto ocupado con relación a la patología presentada, considerando los elementos que se expresan en el punto de la presente norma. Entonces, si este trabajador se le hizo cambios, estuvo en torno, luego estuvo en el departamento de la tonería, luego estuvo en el departamento de diseño, en cada puesto de trabajo que él estuvo, se le hizo el estudio de los procesos peligrosos a él, porque eran ya actividades diferentes. Entonces, le hicimos el estudio de los procesos peligrosos en el torno, le hicimos el estudio de los procesos peligrosos en el departamento de la tonería, le hicimos los estudios de los procesos en el departamento de diseño. Ahora, ese seguimiento que se hizo de los procesos peligrosos en diferentes puestos, tienen la facultad, o esos riesgos tienen la facultad de tener la enfermedad ocupacional que reclama. Habría que verlo, ¿no? Por ejemplo, él está reclamando, por ejemplo, que tiene una discapacidad, digamos, por una hernia discal, lumbar, etc. Ahora, en el torno, él hacía fuerzas. En la tonería, él hacía fuerzas. En el departamento de diseño, él hacía fuerzas, por ejemplo, para que él esté reclamando eso, que no se corresponden al estudio de los procesos peligrosos que se le hizo en cada puesto de trabajo. Luego viene otro punto que se debe contemplar. Otro punto, con este son ya 4, que son los datos epidemiológicos. Otro aspecto a tratar para considerar una enfermedad ocupacional. El 2.4, datos epidemiológicos. Ya llevamos
4 puntos a considerar, ¿verdad? Entonces, en este respecto, el estudio del puesto de trabajo deberá contener los siguientes elementos. Aquí en este dato de lo que es los datos epidemiológicos, debe contener la morbilidad general y específica referida a la patología de cargo y puesto de trabajo en el trabajo del trabajador. O sea, tenemos que tener el estudio de morbilidad practicado en esa área de trabajo. Si esa morbilidad me arroja de que existían determinadas patologías allí, entonces eso me le va a dar los estudios de morbilidad que se hayan hecho allí, morbilidad específica, también la parte de lo que es la morbilidad por puesto de trabajo, etcétera. Ya precisamente lo que falta por ver es eso, ¿no? Los índices de salud, que es todo lo que es morbilidad. Ese es lo que nos falta ahorita explicar, los índices de salud, que es todo lo que es la morbilidad. Entonces sigue diciendo el 242, los resultados de las evaluaciones de estudios anteriormente realizados por la empresa a los cargos y puestos sometidos a resultados o investigación durante el mismo periodo de la morbilidad. Entonces, ¿qué resultados hubo allí cuando se hizo esos estudios de morbilidad? ¿Cuáles fueron los índices? El 243 dice indicar resultados de encuestas o entrevistas de forma anónima realizadas a los trabajadores y a los trabajadores que ocupen o ocuparon puestos de trabajo similares al cargo y al puesto investigado, solo en el caso que la morbilidad no refleje la patología presente del trabajador o al trabajador y se investigue o estudie enfermedades de tipo músculo-esquelético. El 244 dice resumen de los reposos médicos, donde indique los motivos más frecuentes de ausentismo laboral y el área a la cual pertenece. Aquí habría que explicar por qué se le dieron los reposos médicos. Si esos reposos médicos hacen referencia a la enfermedad que él trae, esa enfermedad la venía arrastrando y entonces ha tenido los siguientes reposos médicos. Todo eso tiene que haber constancia de todo. Ahora vemos otro punto a tener en cuenta. Otro punto que debemos tener en cuenta para declarar la enfermedad ocupacional. El criterio clínico. Entonces ya llevamos 5. El criterio clínico. Dice el 251. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá identificar los signos, síntomas, antecedentes personales, informes médicos relevantes, examen de preempleo, indicando la condición de salud al ingreso del trabajador o del trabajador, los exámenes periódicos y demás de egreso, diagnósticos médicos y cualesquiera que le fueran realizados a los trabajadores o al trabajador en los cargos y puestos de trabajo objeto de estudio. Artículo 27 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, etc. Entonces, si veo ahí en ese criterio clínico, en el criterio se va a indicar todos los exámenes que ese trabajador se le han venido practicando en su historia. Va a aparecer, ¿no? Por ejemplo, se le hizo el de ingreso, se le hicieron los exámenes de prevacacionales, los postvacacionales, también tiene otros exámenes especiales. Todo eso se va a indicar en ese informe. Entonces, el 2.5, criterio clínico. O sea, van 5 ya condiciones para declarar enfermedad, para tener en cuenta para declarar enfermedad ocupacional, no hay criterio clínico.
Y tenemos otro sexto punto que deben tenerse en cuenta para la declaración de enfermedades ocupacionales, el 2.6, que es criterio paraclínico. Criterio paraclínico. Entonces, ¿qué es el criterio paraclínico? El Servicio de Seguridad de Salud Laboral deberá indicar las evaluaciones de apoyo y soporte de criterio clínico, o sea, examen de laboratorio, ¿verdad? Ya, diagnóstico de imagen, espirometría, audiometría, entre otros, realizadas al trabajador afectado o al trabajador afectado. Criterio para el clínico, o sea, ya son exámenes de laboratorio que se le hayan practicado a ese ciudadano. Dice 3, de la responsabilidad del Servicio de Seguridad y Salud entra en la investigación de enfermedades. De la responsabilidad del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo en la investigación de la enfermedad ocupacional. Entonces, esto ya es la parte del del capítulo 2, ¿verdad? Pero hasta el criterio paraclínico, o sea, tenemos hasta ahí 6 elementos a considerar hasta el criterio paraclínico. Entonces tenemos 6 elementos a considerar para la declaración de una enfermedad ocupacional. Es muy importante que eso ustedes lo relean, ¿verdad? Relean esta norma. Y porque cuando van a hacer, si a usted le llegara a tocar hacer un informe a un trabajador que está reclamando una enfermedad, tiene que tener en cuenta estos 6 criterios. Entonces, el criterio número 1, datos del trabajador o trabajadora. Criterio número 2, criterio número 2, datos de la gestión de seguridad en el trabajo. Datos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El otro que vamos a tener en cuenta es el criterio higiénico ocupacional. Es el 2.3. Vamos a tener en cuenta también el 2.4, datos epidemiológicos, y vamos a tener en cuenta el 2.5, criterio clínico, y vamos a tener en cuenta el 2.6, criterio paraclínico. Esos son los 6 elementos a considerar para dar informes sobre si hay una enfermedad ocupacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando vamos a pasar ese informe, tiene que estar contemplado estos 6 aspectos. Así es sencillo. Si no está contemplado estos 6 aspectos, el INSACER lo va a rechazar. Y seguramente, al rechazar el INSACER este informe, pues la empresa estará perdiendo porque seguramente le van a dar la razón al trabajador. Esa norma la tienen que leer toda. No solamente quedarnos ahí, la siguen leyendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros vamos a leer esta norma toda aquí, pues gastaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces quería hacerles esa aclaratoria en esta norma 02 porque sé que siempre habían dudas al respecto. Recuerden también leer con detalle la norma 01/2008. ¿Por qué leer con detalle la norma 01/2008? Porque allí está contemplado todos los aspectos para que puedan realizar un programa de salud y seguridad en el trabajo. Esa norma, la 01/2008, están todos los procedimientos para que usted haga el programa de salud y seguridad en el trabajo.
tiene que seguir, igualmente como decimos aquí en la 02, que tenemos esos 6 criterios. Allí también hay un poco de criterios que usted debe tener en cuenta para cuando vayan a elaborar el programa de salud y seguridad en el trabajo. Claro que este programa, pues no lo va a hacer usted solo, ¿no? El programa de salud y seguridad lo va a hacer en conjunto todo el servicio, o sea, todos los profesionales que conforman el servicio son los que van a hacer ese programa, conjuntamente con quienes, con los delegados y delegadas de prevención, y conjuntamente con quién más, con las trabajadoras y las trabajadoras, porque se dice que el programa es, tiene que ser protagónico, o sea, donde haya participación de los delegados, donde haya participación de los trabajadores y trabajadoras, pero todo el peso lo lleva el servicio, y cada profesional del servicio va a colocar su granito de arena para elaborar ese programa de salud y seguridad del trabajo. Allí va a estar dentro de este programa, porque estamos hablando del programa de seguridad y de salud. Entonces, la parte de salud la tiene que hacer toda esa parte de salud la va a hacer el médico. La va a hacer usted como médico, la parte de salud. Entonces, por favor, léese bien detalladamente la norma 01/2008, que es la del programa de salud y seguridad en el trabajo.